Le oculté a mi hijo que mi salario mensual era de $50,000, viviendo modestamente, así que no tenía ni idea. Para la gran cena familiar, me invitó a cenar con los padres de su esposa. Quería ver cómo tratarían a un hombre pobre, fingiendo ser un anciano en bancarrota. No vas a creer lo que pasó en cuanto crucé el umbral de su puerta. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. La tetera silbó mientras mi teléfono vibraba en la encimera de la cocina. Dejé el informe de auditoría que estaba revisando y miré la pantalla. Respondí. Adrián. Oye, papá. Su voz llegó a mitad de una queja, como si hubiera interrumpido su verdadera conversación. Los padres de Valeria quieren que vengas a la gran cena familiar. En su casa, el jueves a las 6. Envolví mis dedos alrededor de la taza caliente. Es muy amable de su parte. Me encantará ir. Hubo una pausa. Adrián no esperaba que aceptara tan fácilmente. Claro. Bueno, bien, a través del teléfono. Oí los sonidos familiares de mi propia casa. La casa que había comprado hacía 23 años. La casa donde Adrián y Valeria habían vivido sin pagar alquiler durante 8 años mientras ahorraban. El televisor murmuraba de fondo. Adrián se aclaró la garganta. Así que encontramos esta casa en una buena zona residencial. Continuó, su tono cambiando a ese particular sabor de estrés que yo reconocía. Tamaño perfecto. Buen vecindario. 800,000. El problema es el pago inicial. Nos faltan unos 160,000. Los bancos hoy en día, ya sabes. Miré alrededor de mi modesto apartamento. Un dormitorio, limpio pero austero. Muebles de tiendas de segunda mano. Estratégicamente elegidos. Es una cantidad significativa. Sí, bueno, la voz de Adrián transmitía encogimiento de hombros. Tampoco es que tuvieras ese tipo de dinero por ahí. Apreté la mandíbula. No di nada. Entonces la voz de Valeria irrumpió. No era para mí, pero lo suficientemente alta. Solo dile al viejo que necesitamos dinero. Espera, no importa. Probablemente vive de la pensión del gobierno o algo así. Adrián no me defendió. No hizo una pausa. Entonces, de todas formas, papá, ¿vendrás el jueves? ¿A las 6 en punto? Cerré los ojos brevemente. Oficina de Auditoría del Gobierno. Auditor senior. 50,000 de salario mensual. Cartera de inversiones valorada en 2.3 millones. Los números corrían por mi mente como lo hacían cada vez que revisaba mis estados de cuenta trimestrales. Hacía 20 años. Había tomado una decisión. Criar a Adrián sin el colchón de la riqueza. Dejar que forjara su carácter. Que aprendiera a valerse por sí mismo. Verlo convertirse en un hombre que se ganaba la vida. La ironía quemaba. Estaré allí, Adrián. ¿Debo llevar algo? Solo ven tú. No te preocupes por eso. Una pausa. Y luego, en realidad, tal vez no aparques en la calle. Los Baker tienen un vecindario bonito. Aparca a la vuelta de la esquina o algo así. Abrí los ojos. Miré fijamente mi reflejo en la ventana oscurecida que daba a las calles del centro de la ciudad. El hombre que me devolvía la mirada tenía 62 años. En forma. Metódico. Un hombre que había pasado décadas analizando mala conducta financiera, encontrando patrones que otros pasaban por alto. No llegaré tarde, dije, con voz deliberadamente serena. ¿Gracias por invitarme? Sí. Adiós. Colgó sin esperar respuesta. Dejé el teléfono con cuidado. El apartamento se sumió en el silencio a mi alrededor. El zumbido del refrigerador. El tráfico distante. Mi propia respiración. Pobreza estratégica, lo había llamado una vez en mi mente. Este lugar me costaba $900 al mes, cuando podía permitirme 10 veces eso. El coche sencillo y usado en el garaje en lugar del coche de lujo que había considerado. Trajes de segunda mano y gafas de leer de farmacia. Todo para que Adrián aprendiera lo que significaba trabajar por algo. Caminé hacia la estantería y tomé una foto enmarcada. Adrián a los 7 años, desdentado y sonriendo, sosteniendo un certificado del concurso de ortografía de su escuela. Mejor papá. Había escrito en el reverso con cuidadosa letra de lápiz. Recordaba ese día, lo orgulloso que había estado, lo duro que había trabajado en esas palabras.
¿Cuándo se había convertido ese niño en el hombre que me decía que aparcara a la vuelta de la esquina? Dejé la foto y me dirigí a mi escritorio. Años de auditoría me habían entrenado para la documentación. Abrí mi portátil, creé un nuevo archivo. Lo titulé simplemente Cena Familiar 2024. Fecha: 18 de noviembre, lunes por la noche, 7:43 de la noche. Llamada de Adrián. Duración: aproximadamente 4 minutos. Contenido: invitación a la cena. Solicitud indirecta de 160,000. Comentarios despectivos. Lo escribí todo, con los dedos firmes sobre las teclas. Lo que se dijo, lo que se implicó, lo que había oído de refilón, la voz de Valeria, el silencio de Adrián. La crueldad casual de asumir que no tenía nada porque parecía no tener nada. Una auditoría siempre comenzaba con la evidencia inicial, la primera anomalía que sugería problemas más profundos. Esta era mi primera entrada. Guardé el documento y me puse de pie. Caminé hacia mi armario y abrí la puerta. Los trajes que usaba para la oficina colgaban a la izquierda, hechos a medida, profesionales, apropiados para un auditor senior de alto nivel. A la derecha, empujada hacia el fondo, la ropa más vieja. La chaqueta gastada que había comprado en oferta hacía 15 años. Los zapatos con tacones que necesitaban ser reemplazados. Necesitaba ver la verdad antes de decidir cualquier cosa. Necesitaba saber en quién se había convertido mi hijo cuando pensaba que su padre no tenía nada que ofrecer. Mi mano pasó de largo los buenos trajes, alcanzó el fondo del perchero. Faltaban 3 días para el jueves. Asistiría a esta cena. Jugaría el papel que me habían asignado. El padre pobre y vergonzoso que no podía aparcar en su bonita calle. Y observaría, escucharía, documentaría. Entonces decidiría si valía la pena salvar a mi hijo. Saqué la vieja chaqueta, la sostuve a la luz. Una pequeña mancha en la solapa que nunca había logrado quitar del todo. Un botón que no coincidía exactamente con los otros donde lo había reemplazado. Perfecto. La dejé sobre la silla de mi dormitorio y volví a la ventana. Las luces de la ciudad se extendían abajo. Pequeñas vidas en pequeños apartamentos, cada uno cargando sus propios cálculos de valor y dignidad. Mi teléfono yacía en silencio sobre la encimera. El té se había enfriado. Pensé en aquel niño de 7 años con el certificado del concurso de ortografía. Me pregunté cuándo había dejado de verme a mí y había empezado a ver solo lo que parecía faltarme. El jueves respondería a esa pregunta. Abrí mi armario de nuevo y miré los trajes que nunca usaba cerca de Adrián. Luego los aparté y alcancé el fondo del perchero. La vieja chaqueta olía ligeramente a naftalina. La luz del lunes por la mañana se filtraba por las ventanas de mi apartamento mientras examinaba la tela. Gastada en los codos, el color desvaído de carbón a algo más cercano a la ceniza. La había usado en una reunión del comité de presupuesto hacía 9 años. Antes de mis ascensos, antes de los aumentos de sueldo que habían convertido mi cartera en algo sustancial. Serviría perfectamente. La colgué en el respaldo de la silla de mi escritorio y me vestí con mi atuendo de trabajo habitual. 40 minutos después, estaba en mi coche sencillo, conduciendo deliberadamente la ruta que me llevaba más allá de mi verdadera casa. La casa se erguía en un tranquilo suburbio de la ciudad, modesta para los estándares del vecindario pero sólida. 3 dormitorios, 2 baños, construida en 1998. La había comprado por $400,000, valor actual cercano a los 650,000. El césped necesitaba ser cortado. El coche japonés de Adrián estaba en la entrada junto a la camioneta de lujo de Valeria. Mi casa, su hogar. Hacía 8 años, Adrián, recién casado, me había llamado. Papá, sé que es mucho pedir, pero ¿podríamos Valeria y yo quedarnos en tu casa unos meses, solo hasta que ahorremos para nuestra propia casa? Dije que sí inmediatamente. Por supuesto, hijo, quédense todo el tiempo que necesiten. Es tu hogar también. Pagaremos alquiler, obviamente, añadió. No te preocupes por eso. Ahorren su dinero para su futuro. 8 años de ahorro. 8 años sin pagar alquiler en una casa valorada en más de $500,000. Y aún así, les faltaban $160,000. Seguí conduciendo,
mi mente trabajando con los números como trabajaba con las discrepancias en los informes presupuestarios federales. El trabajo de Adrián en la firma de marketing le pagaba $70,000 anuales. Valeria dirigía un estudio de fitness boutique. Probablemente ganaba $50,000. Ingreso combinado de $10,000 mensuales. 0 alquiler. 0 hipoteca. 8 años significaban que $960,000 habían fluido a través de sus cuentas. ¿A dónde se había ido? La camioneta de lujo en mi entrada probablemente respondía parte de esa pregunta. En la oficina de la OAG en el centro, me instalé en mi rutina familiar. Archivos esparcidos por mi escritorio. Sobrecargos de contratistas. Malversaciones de subvenciones. La creatividad interminable de la gente que pensaba que podía ocultar dinero si lo movía lo suficientemente rápido. Había construido una carrera siguiendo dinero que no quería ser encontrado. Roland. ¿Sales temprano para la cena familiar? Marcos. Del cubículo de al lado. Se asomó por encima de la partición. Taza de café en mano. Me tomo el jueves y el viernes libres. Cena con la familia de mi hijo. Qué bien. Apuesto a que está orgulloso de que lo visites. Levanté la vista. Marcos me había conocido hacía 10 años cuando me uní a esta división. Me había visto ascender. Visto las condecoraciones. Conocía mi reputación de meticulosidad. No tenía idea del apartamento, del coche sencillo, de la cuidadosa construcción de pobreza que mantenía fuera de estos muros. Ya veremos, dije, permitiéndome una ligera sonrisa. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, saqué una vieja cartera de cuero del cajón de mi escritorio. Dentro, escondida detrás de tarjetas de seguro caducadas, encontré lo que buscaba. Una foto del 8º cumpleaños de Adrián. Me había hecho una tarjeta, cartulina y rotulador. Mejor papá. Escrito con crayón en el frente. 20 años había guardado este secreto. 20 años viéndolo construir su propio camino. Creyendo que se estaba ganando todo él mismo. Había pensado que le estaba enseñando independencia, autosuficiencia, el valor de trabajar sin una red de seguridad. Quizás solo le había enseñado a menospreciar a cualquiera que percibiera como si tuviera menos. Volví a guardar la foto, cerré el cajón. El miércoles por la noche, mi teléfono sonó de nuevo. Adrián. Solo confirmando que sigues viniendo mañana. 6 en punto. En casa de los Baker, en la zona rica. Tengo la dirección, dije. Estaré allí. ¿Y papá? Su voz se volvió incómoda. Tal vez vístete bien. Quiero decir, tan bien como puedas. Miré el viejo traje extendido sobre mi silla. Llevaré mi mejor traje, Adrián. Claro. De acuerdo. Nos vemos mañana. El alivio en su voz cortó más profundo que el insulto oído de Valeria. Después de que colgó, me senté en mi escritorio y añadí a mi archivo de documentación. 20 de noviembre, miércoles, 8:17 de la noche. Llamada de Adrián. Contenido. Confirmación de asistencia a la cena. Petición de vestirme tan bien como pueda. Implícita preocupación por mi apariencia frente a los suegros. Guardé el archivo y me moví para inspeccionar mi coche sencillo en el garaje. 15 años. 180,000 kilómetros, pero meticulosamente mantenido. El estacionamiento de la OAG albergaba coches de alta gama pertenecientes a colegas de mi nivel. Yo conducía un coche que valía quizás $3,000. La disonancia cognitiva había dejado de molestarme hacía años. Limpié el interior del coche. Revisé la presión de los neumáticos. Me aseguré de que nada llamara la atención. No demasiado destartalado como para ser insultante, pero claramente el vehículo de un hombre sin recursos. Mañana, conduciría este coche a una mansión en la zona rica. Lo aparcaría a la vuelta de la esquina como se me indicó. Y caminaría a la cena en mi traje de hace una década. Y observaría a mi hijo. Ya me sabía el patrón de memoria. Podía recitarlo como evidencia de un caso. 7 años atrás, la primera cena con los Baker, Arturo me había preguntado a qué me dedicaba. Soy auditor en una agencia del gobierno. Ah, sector público. Se había reído, compartido una mirada con su esposa Beatriz. Bueno, alguien tiene que hacerlo. Debe ser gratificante en otros sentidos. Beatriz había sonreído con practicada simpatía. Adrián mencionó que vives de forma muy sencilla. Muy admirable en esta era materialista.
Adrián había intervenido rápidamente. Papá siempre ha sido minimalista. Filosofía de vida, ya sabes. No era mentira, pero tampoco era la verdad. Un reencuadre que les permitía a todos mantener su cómoda narrativa. Pobre Roland. Sacando el máximo provecho de sus limitadas circunstancias. Tan admirable como no deja que le afecte. No había dicho nada para corregirlos. Dejé que el malentendido persistiera, porque entonces creía que Adrián sabía la verdad, que mi hijo entendía la diferencia entre elegir la simplicidad y que te la impongan. Pero los años habían aclarado las cosas. Los desprecios casuales, el tono de disculpa cuando me mencionaba a sus amigos, la forma en que había empezado a espaciar sus visitas a mi apartamento, como si le avergonzara que lo vieran entrar a un edificio sin portero. Mañana sería la prueba final. El jueves por la mañana, me vestí con la misma precisión que ponía en la preparación de una auditoría. El viejo traje, cuidadosamente planchado. Los zapatos rosados, lustrados para ocultar el peor desgaste. Me miré en el espejo, un hombre que parecía estar haciendo lo mejor que podía con medios limitados. La actuación estaba completa. Cerré la puerta de mi apartamento con llave detrás de mí y caminé hacia mi coche. La casa de los Baker estaba a 40 minutos, en uno de los suburbios más ricos de la ciudad. Arturo había hecho su dinero en bienes raíces comerciales. La familia de Beatriz tenía dinero antiguo, del tipo que precedía a la fundación del Estado. Habían construido una casa que anunciaba su estatus desde la calle. Para las 7 de esta noche, sabría si valía la pena salvar a mi hijo. El motor del coche sencillo arrancó suavemente. Salí de mi espacio asignado. Conduje por el centro hacia la autopista. Había poco tráfico. Todos corriendo hacia sus propias mesas de cena familiar, sus propias reuniones. Me pregunté cuántas de ellas eran pruebas disfrazadas. La autopista se extendía ante mí, el sol de la mañana brillando en el capó de mi antiguo coche. Mi teléfono descansaba en silencio en el portavasos. El traje me picaba en el cuello. En mi mente, repasaba el marco que había pasado 40 años desarrollando, el enfoque del auditor para descubrir la verdad, establecer la línea de base, documentar la evidencia, seguir el patrón, sacar conclusiones solo de los hechos, nunca de suposiciones. Esta noche reuniría los últimos datos. Entonces sabría en qué tipo de hombre se había convertido mi hijo. Los vecindarios se transformaron a medida que conducía hacia el oeste. Los modestos apartamentos dieron paso a casas espaciosas, luego a mansiones con puertas. La zona rica anunciaba riqueza desde cada esquina. Céspedes cuidados, vehículos de lujo, calles con nombres de árboles que costaba más mantener de lo que la mayoría de la gente ganaba mensualmente. La finca de los Baker se alzaba en un lote de esquina, imponente incluso para los estándares locales. 2,5 millones, estimé por el tamaño y la ubicación. Una entrada circular, garaje para 3 coches, paisajismo europeo. Un coche de lujo negro ocupaba la entrada junto a una camioneta de lujo blanca perlada. Aparqué mi coche sencillo en la calle. 2 casas más abajo, como Adrián había sugerido. En el espejo retrovisor me enderecé la corbata gastada. La tarta de calabaza comprada en la tienda descansaba en el asiento del pasajero, $7 en el supermercado. La recogí y caminé hacia la casa. Una cortina se movió en la ventana delantera. Alguien observaba. Adrián apareció en la entrada antes de que yo llegara. Su expresión tensa. «Papá, llegaste». Había poco tráfico. Levanté la tarta. Traje postre. Él miró el envase de plástico. Luego apartó la vista. «Eso es. Considerado. Entra». Arturo Baker llenaba el vestíbulo. 65 años. Cabello plateado, ropa casual cara que probablemente costaba más que todo mi atuendo. Su sonrisa era practicada, profesional, del tipo perfeccionado durante décadas de ventas. «Roland, entra, entra». Su apretón de manos fue firme, territorial. «¿Sigues conduciendo ese viejo coche japonés? Realmente duran para siempre, ¿no? Ingeniería japonesa. Cumple su propósito». Beatriz apareció junto a su marido, rubia y pulida, las joyas captando la luz. «Qué práctico. Adrián dice que siempre te ha gustado la practicidad». Valeria estaba detrás de ellos, su rostro rígido con algo entre la vergüenza y el desdén.
Más bien necesidad. Mamá. Me hicieron pasar a una sala de estar que parecía de revista. Techos abovedados, muebles contemporáneos, arte que parecía original, todo posicionado para impresionar. Arturo señaló una silla de cuero en la esquina, lejos del área principal de asientos. ¿Una bebida? Tengo un whisky excelente. O quizás algo más simple. Agua está bien. Agua está bien. Él se sirvió 3 dedos de líquido ámbar de un decantador de cristal. Entonces, Roland, trabajo en el gobierno. ¿Estás en alguna agencia en el centro? La oficina de auditoría del gobierno. Audito el gasto federal. Arturo se rió. Un sonido estruendoso que exigía atención. Ah, un burócrata. Bueno, alguien tiene que hacerlo, supongo. La paga debe ser adecuada. Cubre mis necesidades. Beatriz se acomodó en el sofá, cruzando las piernas. Un trabajo tan importante, estoy segura. El servicio público es tan admirable cuando la gente no tiene otras opciones. Bebí un sorbo de agua. No dije nada. Adrián se sentó junto a Valeria en el sofá de 2 plazas, su postura rígida, evitando mi mirada. Cuéntame, continuó Arturo, agitando su whisky. ¿Qué pasó? Debes haber tenido ambiciones cuando eras más joven. ¿Planes para algo más? Elegí mi camino deliberadamente. Interesante elección. Su tono sugería lo contrario. Yo fui en la dirección opuesta. Empecé a vender coches a los 22. Tuve mi primer concesionario a los 30. Ahora tengo 3. Un flujo de ingresos de $1 millón. Diferentes filosofías, supongo. La cena se sirvió en un comedor con una mesa que podía sentar a 12. La comida era de catering. Pavo trinchado por alguien que no era Beatriz. Guarniciones en platos calentadores. Vino que probablemente costaba más por botella que mi factura de electricidad mensual. Me habían colocado en el extremo más alejado. Una silla plegable barata traída para acomodar al invitado extra. Mi tarta comprada en la tienda descansaba en el aparador, ignorada junto a una elaborada selección de postres profesionales. Arturo dominaba la conversación, gesticulando con el tenedor, rellenando su propia copa repetidamente. Acabo de cerrar el trato de mi tercer concesionario el mes pasado. Adrián, realmente deberías venir a trabajar para mí. Hay dinero real en la venta de automóviles, no como en esas cosas de tecnología. Me va bien en tecnología, Arturo. Beatriz se secó los labios con una servilleta de lino. Mejor que algunos ejemplos familiares, ciertamente. Me miró. Su intención era clara. Adrián siempre ha sido capaz, dije en voz baja. El tenedor de Valeria tintineó contra su plato. Capaz, pero frenado. Algunas personas heredan ventajas. Adrián tuvo que construir todo él mismo. La ironía habría sido divertida si no fuera tan dolorosa. Adrián había heredado una casa. 8 años sin pagar alquiler. Todas las ventajas que pude proporcionar, sin revelar mis recursos. Y aún así, creía en esta narrativa. Debe ser difícil, continuó Beatriz, llegar a fin de mes con un salario del gobierno. ¿Tienes ahorros? ¿Cuentas de jubilación? Estoy adecuadamente preparado. Arturo se inclinó hacia adelante. Pero no lo suficiente para ayudar con gastos importantes. Me imagino. Adrián mencionó que encontraron una casa, 800,000. Hermosa zona, esa área residencial. ¿Necesitan qué? 160 para el pago inicial. Adrián asintió. Sí, señor, estamos trabajando en ello. ¿Qué hay de la ayuda familiar? Arturo se volvió hacia mí. Roland, ¿puedes contribuir? El momento se cristalizó. Sentí los ojos de Adrián sobre mí, esperando que confirmara lo que él ya les había dicho, que no tenía nada que ofrecer. Es una suma significativa, dije. Eso es lo que pensaba. La sonrisa de Arturo fue triunfante. Sin ofender, pero el trabajo en el gobierno no genera riqueza exactamente, ¿verdad? No se puede sacar sangre de una piedra. Adrián permaneció en silencio. Ni una palabra en mi defensa. Ni siquiera una protesta simbólica contra la condescendencia de Arturo. Valeria dejó su copa de vino. Hemos aprendido a ser realistas sobre lo que es posible de diferentes fuentes. Bueno, entonces, Arturo se puso de pie. Caminó hacia la silla de Adrián. Puso una mano en su hombro. Te diré que Beatriz y yo proporcionaremos los $160,000. El pago inicial,
un regalo de nuestra parte. No podemos permitir que nuestra hija espere eternamente una ayuda que claramente no vendrá de otra parte. El rostro de Adrián se transformó. Arturo, eso es increíblemente generoso. Gracias. Valeria se levantó para abrazar a su padre. Gracias, papi. Por esto, estoy agradecida de tener un apoyo familiar real. Beatriz sonrió radiante. Algunas familias ayudan a sus hijos a tener éxito. Eso es lo que hacen los padres cuando pueden. Vi a mi hijo aceptar a otro hombre como su benefactor. Lo vi mostrar más gratitud a Arturo en 30 segundos de la que me había mostrado a mí en 8 años. El insulto del coche. La instrucción de aparcamiento. La silla barata al final de la mesa. Todo eso podría haberlo perdonado. Pero no este silencio. No esta aceptación de mi humillación sin una sola palabra de defensa. Es muy generoso de su parte, dije, mi tono perfectamente neutral. Pasamos al postre. Sus elaborados pasteles, no mi tarta. La conversación continuó a mi alrededor como si yo fuera un mueble. Los éxitos comerciales de Arturo, la junta de caridad de Beatriz, los planes de expansión del estudio boutique de Valeria. Adrián contribuía con entusiasmo, animado de formas que rara vez veía. A las 9 en punto. Me puse de pie. Gracias por la comida. Debería irme. Arturo apenas levantó la vista. ¿Noche temprana? Bueno. Largo viaje de regreso a... ¿Dónde vives estos días? En el centro, un lugar pequeño. Acogedor, estoy seguro. La sonrisa de Beatriz fue despectiva. Buenas noches, Roland. Adrián se levantó a medias, luego se volvió a sentar. Adiós, papá. No un déjame acompañarte a la puerta. No un conduce con cuidado. Solo un rápido despido, ansioso por volver con su verdadera familia. Adiós, Adrián. Me detuve en la entrada. Disfruten de su nueva casa. Caminé solo hasta mi coche sencillo. Nadie me acompañó. Nadie miró desde la ventana. Me senté en el asiento del conductor con la llave en el contacto, pero sin girarla. Mis manos estaban firmes, mi respiración tranquila. El auditor en mí ya estaba organizando la velada en categorías, documentando evidencia, construyendo el expediente del caso. 8 años sin pagar alquiler en mi casa. La traición total de esta noche. La mano de Arturo en el hombro de Adrián, reclamándolo como suyo. Arranqué el motor y me alejé del bordillo. En mi espejo retrovisor, la mansión Baker brillaba con luz y risas. Había visto suficiente. El viaje de regreso tomó más tiempo de lo habitual. Me detuve 2 veces, una en una gasolinera solo para sentarme bajo la luz fluorescente, otra en un mirador del parque donde el centro de la ciudad brillaba abajo. Mi mente estaba trabajando, clasificando, categorizando. No era ira, algo más frío. Llegué a mi apartamento a las 10:47. El edificio estaba silencioso. La mayoría de los residentes ya dormían. Abrí la puerta, dejé mis llaves en el cuenco junto a la entrada y me dirigí directamente a mi escritorio. La documentación primero, siempre. Abrí mi portátil y saqué el archivo que había comenzado el lunes. Añadí una nueva entrada. 21 de noviembre, jueves, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Ubicación, Residencia Baker. Suburbio adinerado. Presentes, Arturo Baker, Beatriz Baker, Adrián, Valeria, Roland. Escribí todo. Los comentarios de Arturo sobre mi coche. Las preguntas de Beatriz sobre mis finanzas. El desdén de Valeria. El silencio de Adrián. La oferta del pago inicial. La gratitud de Adrián, no hacia mí. Nunca hacia mí, sino hacia el hombre que había pasado la velada disminuyendo sistemáticamente todo lo que yo era. Las palabras llenaron 3 páginas. Clínicas, precisas, la forma en que escribiría un informe de auditoría sobre malversación financiera. Cuando terminé, era pasada la medianoche. Guardé el documento, hice una copia de seguridad en 3 unidades separadas. Luego me recosté en mi silla. 20 años viviendo deliberadamente por debajo de mis posibilidades, enseñando a Adrián independencia. 8 años de vivienda gratuita mientras él no ahorraba nada. La traición total de esta noche, abrí mi software de gestión financiera, salario de la Oficina de Auditoría del Gobierno. $50,000 mensuales.
23 años en este nivel, 20 más antes en grados inferiores. Ganancias totales de carrera durante 40 años, gestionadas de forma conservadora. Cuenta corriente, $127,000. Cuentas de ahorro, $418,000. Cartera de inversiones, $1,987,000. Fondo de jubilación, $845,000. Total de activos líquidos, $337,000. La casa donde vivía Adrián, sin pagar alquiler, $650,000 de valor actual. Hipoteca pagada hacía 12 años. Activos totales, $427,000. Miré fijamente los números. 4 millones que mi hijo pensaba que no existían. 4 millones que podrían haber evitado la humillación de esta noche con una sola frase. Pero había querido saber quién era él realmente. Ahora lo sabía. El viernes por la mañana llegó con lluvia gris. Preparé un café con leche. Me senté en la mesa de mi cocina y abrí mi portátil de nuevo. Primera búsqueda. Ley de herencias del Estado. Desheredar hijos. Los resultados fueron claros. El Estado permitía la desheredación completa. No había obligación de dejar nada a los hijos adultos. Un testamento debidamente ejecutado con lenguaje explícito sería suficiente. Segunda búsqueda. Ley de desalojo del Estado. Miembros de la familia. Más complejo. 30 días de aviso mínimo. La ocupación legal durante 8 años podría crear complicaciones. Necesitaría un abogado. Tercera búsqueda. Escritura de transferencia por fallecimiento en el Estado. Perfecto. Una escritura de TPD. Transferiría la propiedad de la propiedad tras mi muerte directamente a los beneficiarios nombrados, evitando el proceso sucesorio. Podía ser revocada o cambiada en cualquier momento mientras viviera. Adrián no heredaría la casa automáticamente. Podía nombrar a cualquiera. Cualquier organización benéfica. Él no tendría nada. Pasé la tarde organizando documentos. Escritura de la propiedad. Registros de impuestos. Estados financieros. Los 8 años de documentación que mostraban que Adrián había vivido sin pagar alquiler, pagando 0 por la hipoteca, servicios públicos, mantenimiento, sus declaraciones de impuestos que le había ayudado a presentar hasta hacía 3 años, mostrando sus ingresos sustanciales. La lluvia se intensificó. Preparé el almuerzo. Apenas lo saboreé. Volví a mi portátil. Por la noche tenía el marco. Un enfoque de 2 vías. Ambas legalmente sólidas. 1. Nuevo Testamento. Desheredando explícitamente a Adrián con un lenguaje claro explicando por qué. Todo a la caridad. Quizás organizaciones que apoyan a niños en hogares de acogida u oportunidades educativas para jóvenes desfavorecidos. Niños que realmente necesitaban ayuda, a diferencia de mi hijo que había despilfarrado 8 años de ventajas. 2. Escritura de transferencia por fallecimiento para la casa. También a la caridad. O quizás vendida y las ganancias para la caridad. Adrián necesitaría desalojar dentro de los 30 días posteriores a mi muerte. Pero primero, necesitaba que saliera mientras yo aún estaba vivo. El sábado por la mañana me vestí casualmente y conduje más allá de mi casa. El coche japonés de Adrián estaba en la entrada. La camioneta de lujo de Valeria a su lado. Luces encendidas en la cocina. Estaban en casa, probablemente discutiendo su nueva casa. Celebrando la generosidad de Arturo. Mi casa, mi capital. Mi regalo convertido en un arma contra mí. Conduje de regreso a mi apartamento e hice una llamada telefónica a un colega que había pasado por un divorcio. Marcos, soy Roland. Necesito la recomendación de un abogado. Ley de bienes raíces y herencias. ¿Todo bien? Solo planificando a futuro. Alguien meticuloso. Víctor Pérez. Manejó mi acuerdo de propiedad. No se anda con rodeos. ¿Quieres su número? Lo anoté, le di las gracias y abrí mi correo electrónico. El sitio web de Víctor Pérez era profesional. 40 años de experiencia. Planificación patrimonial, derecho de propiedad, situaciones familiares complejas, oficina en el centro de la ciudad, a poca distancia de mi apartamento. Redacté el correo electrónico con cuidado. Asunto: solicitud de consulta.
Planificación patrimonial y asunto de propiedad. Señor Pérez, busco asesoramiento legal sobre planificación patrimonial y un asunto de propiedad que involucra la ocupación familiar. Soy un empleado federal de 64 años con activos sustanciales y bienes inmuebles. Necesito ejecutar un testamento completo, establecer una escritura de transferencia por fallecimiento y abordar la ocupación actual de mi residencia principal por parte de miembros de la familia. Tengo la documentación preparada y estoy listo para proceder rápidamente. Por favor, avíseme de su disponibilidad para una consulta inicial. Saludos, Roland. Lo leí 2 veces. Revisé si había errores tipográficos y presioné enviar. El correo electrónico partió con un sonido silencioso. Me recosté en mi silla, el café enfriándose a mi lado en el escritorio. Fuera de mi ventana, la ciudad vivía su rutina de sábado. Gente comprando, comiendo, viviendo sus vidas ordinarias. Había pasado 40 años construyendo seguridad financiera, 20 años ocultándola para enseñar a mi hijo independencia, 8 años proporcionando vivienda gratuita, mientras él no ahorraba nada, y aprendía a despreciarme por parecer no tener nada. Anoche, se había sentado en silencio mientras otro hombre pagaba por su futuro. Esta mañana, había comenzado el proceso de eliminar todas las ventajas que le había dado. Mi teléfono descansaba en silencio sobre el escritorio. Adrián no había llamado, no había enviado mensajes de texto, probablemente ni siquiera pensaba en cómo había llegado a casa, si estaba herido, si había comido algo más allá de la cena que apenas había tocado. Abrí mi software financiero de nuevo. Miré los números una vez más. $4 millones. 40 años de cuidadosa planificación. Nada de eso llegaría jamás a Adrián. Abrí el archivo con mi documentación. 3 partes ahora, cronológicas, detalladas, condenatorias. Lo imprimí. 3 copias. Las puse en carpetas separadas. Una para mis registros, una para el abogado, una de respaldo. Para el mediodía, había organizado todo lo que un abogado necesitaría. Escritura de la propiedad. 8 años de facturas de servicios públicos que mostraban la propiedad exclusiva. Declaraciones de impuestos. El panorama financiero completo. El plan era simple, legalmente hermético, moralmente justificado. Adrián había hecho su elección. Ahora, yo haría la mía. Cerré mi portátil y miré alrededor de mi pequeño apartamento. El espacio que elegí, la vida que construí, los recursos que controlaba. El lunes, probablemente tendría noticias de Víctor Pérez. Programaríamos una consulta. Para la próxima semana, tendría los documentos redactados. Adrián podría tener su nueva casa. El generoso regalo de Arturo. La vida que había elegido con su verdadera familia. Simplemente no tendría la mía. El fin de semana pasó en cuidadosa preparación. Reuní estados de cuenta bancarios, escrituras de propiedad, resúmenes de cuentas de jubilación. Los organicé cronológicamente, con referencias cruzadas por tipo de cuenta. Cuando la asistente de Víctor Pérez llamó el lunes por la tarde con una cita para el miércoles por la mañana, yo estaba listo. El miércoles llegó frío y claro. La oficina de Víctor Pérez ocupaba 2 pisos de un edificio con fachada de cristal cerca de la plaza principal. Profesional, pero no ostentoso. Sillas de cuero, estanterías organizadas. La eficiencia silenciosa de un lugar centrado en la sustancia sobre la apariencia. Víctor me recibió en la sala de conferencias. Mediados de los 40, canas en las sienes, apretón de manos directo. Señor, gracias por venir. Entiendo que necesita asistencia con la planificación patrimonial. Puse mi portafolio de cuero sobre la mesa y lo abrí. Necesito desheredar a mi hijo completa y permanentemente. ¿Puede la ley del Estado lograr esto? Sí, puede. El Estado no requiere que los padres dejen nada a los hijos adultos. Se sentó frente a mí, con la pluma lista. Cuénteme la situación. Saqué mi documentación. Primero, las notas escritas a mano de la cena familiar. Luego, los estados de cuenta bancarios que mostraban mis cuentas. La escritura de propiedad de la casa. El testamento actual que dejaba todo a Adrián. Resúmenes de jubilación. Los dispuse en pilas organizadas entre nosotros.
Mi hijo me mostró quién es cuando pensaba que no tenía nada. Ahora que estoy seguro de su carácter, no recibirá nada. Víctor leyó mi documentación metódicamente. Ocasionalmente, tomaba notas, hacía preguntas aclaratorias. Cuando llegó a mi resumen financiero, sus cejas se levantaron ligeramente. Tiene activos sustanciales. La casa sola vale $650,000, pagada hace 12 años. Mi hijo ha vivido allí sin pagar alquiler durante 8 años, mientras acumulaba 0 ahorros, y aprendía a avergonzarse de mí. Ya veo. Víctor dejó la escritura a un lado. ¿Y sus activos líquidos? 1.2 millones en ahorros e inversiones. 800,000 en cuentas de jubilación. Deslicé otro documento sobre la mesa. Esto muestra sus ingresos durante esos 8 años. Combinados con las ganancias de su esposa, deberían haber ahorrado más de 1 millón. No tienen nada. Víctor asintió lentamente. ¿Quiere que esto sea hermético? Sin lagunas, sin oportunidades de reversión. Sacó un bloc de notas legal y comenzó a esbozar opciones. Para la casa, explicó 2 enfoques: usufructo vitalicio o escritura de transferencia por fallecimiento. La TPD era más limpia, más rápida, más difícil de impugnar. La propiedad se transferiría automáticamente a mi beneficiario elegido al morir, evitando el proceso sucesorio por completo. Para los activos líquidos, un nuevo testamento era sencillo. Nombrar a cualquier beneficiario. Incluir lenguaje explícito de desheredación. ¿Quién recibe su patrimonio?, preguntó Víctor. Lo había considerado durante el fin de semana. No había alternativas familiares. No tenía hermanos. Mis padres fallecieron hace mucho tiempo. Quiero que el dinero vaya a niños que realmente lo necesiten. Niños de familias sin recursos. La Fundación de Educación de la ciudad ofrece becas a estudiantes de bajos ingresos. Reputada, establecida, perfecta para donaciones patrimoniales. Eso funciona. Los niños que no tienen nada se beneficiarán de lo que mi hijo dio por sentado. Víctor se permitió una ligera sonrisa. Hay una cierta poesía en esa elección. Hay justicia en ella. Él esbozó el cronograma. Redactar Nuevo Testamento. 1 semana. Preparar la escritura TPD. 1 semana. Se requería notarización con Jimena Herrera, una notaria de confianza en el edificio. Se recomendaba una tasación de la propiedad con Carlos Mendoza, tasador licenciado. Cronograma total. 2 semanas para completar todos los documentos. Una vez ejecutados, enfatizó Víctor, estos documentos son extremadamente difíciles de impugnar. Su posición federal demuestra competencia, pero recomiendo documentación adicional, fechas, conversaciones, razones para la desheredación. Además, considere una evaluación cognitiva de su médico. Crea un registro médico de competencia en el momento de la firma. Asentí. Mis evaluaciones de salud anuales de empleado federal están al día. Todo normal. Sin problemas cognitivos. Perfecto. Traiga esos registros a la firma. Durante las siguientes 2 semanas, me familiaricé íntimamente con el proceso. Víctor envió borradores para revisar. Leí cada página con atención. Mis años analizando complejos documentos federales me sirvieron bien. Solicité cambios específicos en el lenguaje, aclaraciones, provisiones adicionales. La tasación de la propiedad requería coordinación. Llamé a Adrián un martes por la noche. Adrián, voy a hacer tasar la casa el próximo martes. El tasador necesitará acceso. ¿Tasar? ¿Por qué? Propósitos de seguro. Valoración rutinaria de la propiedad. ¿Estarás en casa? No, estaré en el trabajo. Valeria podría estar aquí. Esto parece repentino. Está pendiente desde hace tiempo. Coordinaré con el tasador. Será profesional y rápido. De acuerdo. Supongo que está bien. Carlos Mendoza realizó la tasación según lo programado. Lo acompañé. Era mi propiedad. Después de todo, Adrián no estaba en casa. Valeria se había ido a su estudio. Caminar por la casa se sintió extraño. Los muebles de Adrián, las elecciones decorativas de Valeria, sus vidas construidas en mi espacio sin pago ni apreciación. Carlos midió habitaciones, fotografió características, anotó mejoras. La tasación volvió en $650,000.
valor justo de mercado. A mediados de diciembre, todos los documentos estaban listos. Víctor programó la firma para un miércoles por la tarde. La oficina de la notaria Jimena Herrera ocupaba una esquina del segundo piso del bufete de abogados. Pequeño escritorio, sello oficial montado en la pared, archivadores de documentos registrados, 2 testigos, personal del bufete. Estaban de pie contra la pared. Jimena revisó mi placa de identificación federal, verificó mi identidad, deslizó el Nuevo Testamento sobre el escritorio. Señor, necesito verificar que entiende estos documentos. Este testamento revoca todos los testamentos anteriores y dirige todo su patrimonio a la Fundación de Educación de la ciudad. ¿Lo entiende? Completamente. Y esta escritura transfiere su propiedad a la misma fundación tras su muerte. Su hijo, que reside actualmente allí, no es beneficiario. ¿Entiende esto? Sí, lo entiendo. Esa es mi intención. Muy bien. Por favor, firme aquí, aquí, y ponga sus iniciales aquí. Firmé con trazos deliberados. La pluma se movió suavemente sobre las páginas. Luego la escritura TPD. Jimena aplicó su sello. El sello hizo un sonido definitivo que resonó en la silenciosa habitación. Me entregó los documentos. Estos están ahora en efecto. La escritura TPD necesita ser registrada en el condado. A la mañana siguiente, llevé personalmente la escritura TPD registrada a la oficina de registros del condado. Quería verla ingresada en el registro público yo mismo. El empleado la procesó eficientemente. Me proporcionó una copia sellada con el número de registro oficial. Sostuve el documento. Leí el sello. Real ahora. Permanente. La casa nunca sería de Adrián. Esa tarde, volví a la oficina de Víctor para nuestra reunión final. Todos los documentos están ejecutados y registrados. Confirmó. Su plan patrimonial está ahora en efecto. ¿Cuándo planea informar a su hijo? Pronto, después de las fiestas. Quiero que disfrute de una Navidad más, creyendo que va a recibir millones. Víctor se recostó en su silla. Eso es, de hecho, notablemente comedido. La mayoría de los clientes en su situación actúan de inmediato. No estoy actuando por rabia. Estoy actuando por certeza. Unas pocas semanas más no cambiarán nada. Él asintió. Llame si necesita algo. Y señor, ha hecho esto correctamente. La documentación es exhaustiva. La base legal es sólida. Salí de su oficina llevando copias de cada documento. Los originales estaban archivados en el almacenamiento seguro de Víctor, con copias adicionales en la caja fuerte de mi apartamento. La Navidad vino y se fue. Adrián envió un breve mensaje de texto. Deseos festivos genéricos. Nada personal. Ninguna invitación para celebrar juntos. Ningún reconocimiento de la cena familiar que lo había cambiado todo. Pasé el día de Navidad organizando mis archivos, revisando mi documentación, preparándome para lo que venía después. A principios de enero, estaba listo. Le envié un mensaje de texto a Adrián a principios de enero. Breve, neutral. Necesito hablar contigo. Café el miércoles por la tarde. En la cafetería del centro. ¿En la tercera? Su respuesta llegó horas después. Claro. ¿De qué se trata? ¿Me lloran persona? El miércoles llegó gris y con lluvia. Llegué a la cafetería primero, seleccioné una mesa en la esquina cerca de la ventana. Pedí un café solo. Observé la calle hasta que apareció Adrián, caminando rápido, con los hombros encogidos contra el clima. Se sentó frente a mí. La confusión era evidente. ¿Qué está pasando? Sonaba serio. Bebí un sorbo de mi café. Dejé que el momento se asentara. Quiero contarte algo que hice hace 20 años. Una decisión sobre cómo criarte. Adrián frunció el ceño. De acuerdo. Cuando tenías 15 años, yo ganaba aproximadamente $200,000 anuales como auditor federal senior. Tenía una cartera de inversiones sustancial, ahorros significativos, activos reales. Podría haberte dado cualquier cosa. Escuelas privadas, un coche nuevo. La universidad pagada por completo. Su expresión cambió. Incierto ahora. En lugar de eso, elegí vivir modestamente. Dejarte creer que teníamos recursos limitados. Quería que aprendieras independencia, autosuficiencia, el valor del trabajo.
Dejé mi taza. Quería ver en quién te convertirías sin el colchón de la riqueza obvia. El rostro de Adrián palideció. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que actualmente tengo 1.2 millones de dólares en ahorros e inversiones. $800,000 en cuentas de jubilación. Soy dueño de la casa donde vives. $650,000, pagada. Activos totales de aproximadamente 4 millones de dólares. El color desapareció por completo de su rostro. Estás bromeando. Te estoy diciendo la verdad que he ocultado durante 2 décadas. La pobreza de la que te has avergonzado. Estratégica. El apartamento modesto. El coche viejo. Los trajes gastados. Elecciones. No necesidades. Sus manos se aferraron al borde de la mesa. ¿Por qué harías eso? Para ver en quién te convertirías. Para entender tu carácter cuando pensabas que no tenía nada. Mantuve mi voz nivelada, profesional. La cena familiar me mostró todo lo que necesitaba saber. ¿La cena familiar? Eso fue. Eso fue tú aceptando el dinero de otro hombre sin defender a tu padre. Eso fue tú sentado en silencio mientras los Baker me humillaban sistemáticamente. Eso fue tú diciéndome que aparcara a la vuelta de la esquina porque mi coche era vergonzoso. La boca de Adrián se abrió, se cerró. Yo no, lo hiciste. Y lo documenté. Cada palabra, cada silencio, cada momento de traición. Saqué un sobre de mi chaqueta. Hace 2 semanas completé nuevos documentos patrimoniales. Un testamento desheredándote por completo. Una escritura de transferencia por fallecimiento eliminándote como beneficiario de la casa. Todo va a la Fundación de Educación de la ciudad. Becas para niños de familias de bajos ingresos. Deslicé el sobre la mesa. Estas son copias. Los originales están ejecutados, notariados y registrados en el condado. Legalmente vinculantes. Adrián miró el sobre como si contuviera veneno. No puedes. Puedo. La ley del Estado permite la desheredación completa de los hijos adultos. Víctor Pérez, mi abogado, se aseguró de que todo sea legalmente hermético. Me mostraste quién eres, Adrián. Ahora recibirás la herencia que te has ganado. Nada. Su mano temblaba mientras abría el sobre. Escaneó los documentos. Su rostro se transformó. Conmoción. Incredulidad. Horror creciente. ¿Esto es por la cena familiar? ¿Porque no te defendí lo suficiente? Eso es una locura. Es por 8 años sin pagar alquiler en mi casa. Por cada comentario despectivo. Cada mirada avergonzada. Cada momento que me trataste como un fracaso. La cena familiar no fue la causa. Fue la confirmación. Papá, por favor. He vivido en un apartamento de $900 mientras tú disfrutabas de $650,000 de mi capital. He conducido un coche de 15 años mientras tú y Valeria no acumulaban nada, a pesar de ingresos combinados que superaban el $1,000,000 en 8 años. Tuviste todas las ventajas y solo aprendiste desprecio. La respiración de Adrián se aceleró. Yo no sabía. ¿Cómo podía saberlo si nunca me lo dijiste? Tu ignorancia de mis recursos no excusa tu trato hacia quien pensabas que yo era. Aceptaste el dinero de Arturo por encima de tener cualquier relación con un padre que creías pobre. Eso me dice todo sobre tus valores. Puedo cambiar. Tienes 62 años, Adrián. Tengo 32. El lapsus se registró. Generación equivocada. Yo tenía 64. Adrián tenía 32. El estrés estaba afectando mi precisión. Tienes 32, corregí. Suficientemente mayor para saberlo. Suficientemente mayor para haber mostrado un respeto básico independientemente de mis finanzas percibidas. Se apartó de la mesa. Se puso de pie. Se sentó de nuevo. Su teléfono vibró. Lo ignoró. Volvió a vibrar. «Tengo que», respondió. «Ahora no, Valeria». Su voz llegó a través de la mesa, estridente y exigente. No pude distinguir las palabras, pero el tono era claro. La expresión de Adrián se desmoronó. «Me acaba de decir que tiene $4 millones. No, no lo sabía. Por supuesto que no», escuchó. Su rostro enrojeciendo. «Ya lo hizo. Documentos legales. Todo registrado». Otra pausa. «No lo sé. Déjame». Ella estaba gritando ahora, gritos reales. Adrián apartó el teléfono de su oreja, haciendo una mueca. «Necesito ir a casa».
dijo finalmente. Necesitamos hablar de esto. No hay nada que discutir. Los documentos están presentados. Mi decisión es final. Los padres de Valeria, Arturo, conocen abogados. Que los contrate. Víctor Pérez se especializa en derecho patrimonial. Cada documento fue preparado para resistir cualquier impugnación. Puedes gastar tus ahorros en honorarios legales si quieres. Perderás. Adrián se puso de pie, tambaleándose ligeramente. ¿Cómo puedes hacer esto? Soy tu hijo, y me mostraste exactamente lo que eso significa para ti. Yo también me puse de pie, erguido en mi abrigo. La casa es mía. El dinero es mío. Nada de eso fue tuyo jamás. A pesar de 8 años de vida gratuita y toda una vida de expectativas, tomaste tus decisiones. Ahora, vive con ellas. Salí de la cafetería mientras él seguía allí de pie, los documentos esparcidos sobre la mesa, su teléfono presionado contra su oreja y la voz de Valeria cortando el espacio entre nosotros. En mi coche, me senté un momento antes de arrancar el motor. Al otro lado de la calle, a través de la ventana de la cafetería, pude ver a Adrián desplomarse de nuevo en su silla, con la cabeza entre las manos. Arranqué el coche y me incorporé al tráfico. El primer golpe había aterrizado. Ahora esperaría a ver cómo responderían. Pasaron 10 días después de la reunión en la cafetería. Volví a mi rutina. Trabajo. Casa. El ritmo tranquilo de mi vida. Adrián llamó 2 veces. No respondí. Luego llegó la carta certificada, requiriendo mi firma. Sabía lo que era antes de abrirla. El cartero esperó mientras firmaba en la tableta electrónica. Le di las gracias. Cerré la puerta y me senté en la mesa de mi cocina. El sobre era grueso, formal, con el membrete de Gómez y Asociados, un prominente bufete de abogados de la ciudad conocido por litigios agresivos. Usé un abrecartas en lugar de rasgar el sobre. Dentro, 12 páginas de presentación legal. Adrián, demandante versus Roland, demandado. Impugnación de última voluntad y testamento. Reclamaciones de capacidad disminuida, influencia indebida, inestabilidad emocional evidenciada por desheredación súbita del único hijo. Fotografié cada página con mi teléfono, luego llamé a Víctor Pérez. «¿Han presentado la demanda?», dije cuando respondió. «¿Esperado? ¿Puedes venir mañana por la mañana?». Al día siguiente, Víctor extendió la demanda sobre la mesa de conferencias. La leyó por completo, ocasionalmente tomando notas, su expresión impasible. «Esto es un pase desesperado», dijo finalmente. «Esperan intimidarte para que llegues a un acuerdo. La ley del Estado es clara. Los adultos competentes pueden desheredar a cualquiera por cualquier motivo. Tienes registros médicos, registros laborales, razonamiento documentado. Esto no tendrá éxito, pero llevará tiempo y energía. Lucha contra ello por completo». Eso es lo que esperaba que dijeras. Enterrémoslos en documentación. Durante la siguiente semana, proporcioné todo lo que Víctor solicitó. Renovación de la autorización de seguridad de hacía 6 meses. Verificaciones de antecedentes del gobierno que requerían exámenes psicológicos. Resultados de exámenes físicos anuales. Todo normal, sin deterioro cognitivo. Evaluaciones de desempeño de la OAG. Calificaciones consistentemente excelentes. Víctor lo compiló todo en una fortaleza de evidencia. «Gómez y Asociados es caro», señaló Víctor. «Alguien con recursos está financiando esto. Arturo Baker, el suegro de Adrián. Eso explica el enfoque agresivo. Están acostumbrados a comprar resultados». Las cartas comenzaron a llegar la segunda semana de febrero. Escritas a mano. La caligrafía familiar de Adrián en papelería de color crema. La primera eran 3 páginas de disculpa divagante, insensatez juvenil, malentendidos, promesas de ser mejor. La segunda hacía referencia a recuerdos específicos. Enseñándole a andar en bicicleta a los 7 años. Ese padre no abandonaría a su hijo ahora. Leí cada carta por completo. Las archivé en una carpeta etiquetada Adrián. Febrero de 2025, no respondía ninguna. Reconocía la manipulación cuando la veía. A mediados de febrero, sonó mi teléfono. Número desconocido. Habla Roland. Roland, soy Arturo Baker. Hablemos de hombre a hombre.
De hombre de negocios a hombre de negocios. ¿Cuál es tu número? Puse el teléfono en altavoz. Empecé a grabar. ¿Mi número? Todo el mundo tiene un precio. ¿Quieres dejar dinero a la caridad? Bien. Di la cantidad que quieres para ti. Y cerraremos esto. Esto no se trata de dinero, señor Baker. Se trata de carácter. Adrián reprobó una prueba que no sabía que estaba tomando. La voz de Arturo se endureció. No seas ingenuo. Todo se trata de dinero. Solo te estás haciendo el difícil. ¿200,000? ¿3? No puede comprar su salida de esto. Adiós. Colgué. Guardé la grabación. Se la envié por correo electrónico a Víctor con una marca de tiempo. La tercera llamada de esa semana vino directamente de Valeria. La primera vez que me llamaba, Roland. Soy Valeria. Te llamo porque creo que todos necesitamos dar un paso atrás. Somos familia. Las familias no deberían pelear así. Nos convertimos en extraños en la cena familiar. Esta llamada no cambia eso. Su voz cambió a más dulce, casi suplicante. Estoy tratando de disculparme. ¿Podemos cenar? ¿Hablar adecuadamente? ¿Tu disculpa está motivada por el dinero, no por el remordimiento? La respuesta es no. Estás siendo irracional. Adrián es tu único hijo. Y él me mostró exactamente lo que eso significa para él. Adiós, Valeria. Colgué. Volvió a llamar de inmediato. Rechacé la llamada. Llamó 3 veces más esa noche. Bloqueé su número. Víctor presentó nuestra contramoción a finales de febrero. La documentación era abrumadora. 40 años de empleo federal. Revisiones anuales de competencia. Registros médicos. Mi análisis escrito del comportamiento de Adrián desde la cena familiar en adelante. Declaraciones de testigos de colegas sobre mi capacidad profesional. El proceso de planificación patrimonial en sí mismo demuestra competencia, escribió Víctor en la presentación. El señor investigó la ley del Estado. Consultó a profesionales legales. Tomó decisiones informadas durante varias semanas. Ejecutó documentos correctamente. Estas no son las acciones de alguien con capacidad disminuida. La audiencia se programó para finales de febrero. Me vestí con mi traje de trabajo, profesional, apropiado para un auditor federal senior. Víctor me encontró fuera de la sala del tribunal. Mantén la calma. Responde las preguntas directamente. Muéstrales exactamente quién eres, me aconsejó. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Adrián se sentó en la mesa del demandante con su abogada de Gómez y Asociados. Una mujer de unos 40 años. Traje caro. Confianza practicada. Valeria se sentó en la galería detrás de ellos. Arturo no estaba presente. La jueza era una mujer de unos 60 años. La jueza Isabel Morales, según la placa de identificación. La abogada de Adrián presentó primero. Afirmó que la repentina desheredación de Roland indicaba perturbación emocional. Argumentó que ningún padre racional aislaría a su único hijo sin causa. Sugirió que había sido influenciado o coaccionado, aunque no pudo identificar por quién. Víctor respondió con documentación. Pasó mis registros laborales a la jueza, mi renovación de autorización de seguridad que requería examen psicológico, exámenes físicos anuales, evaluaciones de desempeño, mis notas escritas a mano de la cena familiar, fechadas y detalladas. El señor es un auditor federal senior, declaró Víctor. Pasó una rigurosa verificación de antecedentes hace 6 meses. Ha documentado su razonamiento claramente. Planificó este cambio patrimonial metódicamente durante meses, consultando a profesionales, tomando decisiones informadas. Esto es competencia del libro de texto. La jueza Morales revisó los materiales. Luego me miró. Señor, cambió su testamento después de 40 años. ¿Puede explicar esta decisión? La miré a los ojos. Hablé con claridad. Sí, señoría. Mantuve mi situación financiera en privado para enseñarle a mi hijo independencia. En la cena familiar, aprendí cómo trata a las personas que cree que no tienen nada. Su carácter, cuando fue puesto a prueba, resultó deficiente. Esto parece una respuesta dura a una sola cena. No fue una sola cena, señoría. Fueron 8 años de tomar sin gratitud, culminando en una noche en la que mostró sus verdaderos valores. Lo documenté todo. Ella me estudió por un largo momento. Me parece bastante competente, señor. Gracias. Revisó las presentaciones de Víctor nuevamente.
Luego los archivos de la abogada de Adrián. La sala del tribunal estaba en silencio, excepto por el susurro de papeles. Finalmente, levantó la vista. He revisado la evidencia. El señor es claramente competente. Ha documentado su razonamiento. La ley del Estado permite la desheredación. El testamento se mantiene como fue ejecutado. Impugnación desestimada. El rostro de Adrián se desmoronó. Su abogada recogió sus papeles rápidamente, enmascarando profesionalmente su derrota. Valeria se quedó congelada en la galería. Fuera del juzgado, Adrián me llamó a través del vestíbulo. Papá, por favor, solo habla conmigo. 5 minutos. Es todo lo que pido. Me detuve por un segundo. Dejé que me viera oírlo. Reconocí su presencia. Luego continué caminando. Víctor se puso a mi lado, creando una barrera física. En mi coche. Me senté un momento antes de arrancar el motor. El desafío legal había fracasado. El dinero de Arturo no les había comprado nada más que costosos honorarios legales y la documentación pública del fracaso de Adrián. Conduje de regreso a mi apartamento. La victoria se sintió apropiada, no festiva. El sistema había confirmado lo que yo sabía. Mi decisión era sólida, mi razonamiento válido, mis acciones legales. Pero sabía que no se detendrían por completo. El testamento estaba seguro ahora, probado y aprobado por el tribunal. Eso dejaba un activo restante, la casa donde vivían Adrián y Valeria, sin pagar alquiler. Sospechaba que ese sería su próximo campo de batalla. Estaba listo. Pasaron 3 semanas después de la victoria judicial. Volví al trabajo, completé mis informes de auditoría trimestrales, mantuve mi rutina. Luego, un martes por la noche a finales de marzo, llamé a Víctor Pérez. Quiero reclamar mi casa. Víctor guardó silencio por un momento. La propiedad donde vive Adrián. La propiedad que poseo, donde Adrián ha vivido sin contrato de arrendamiento ni pago durante 8 años. La ley del Estado requiere un aviso de 60 días para la terminación de la tenencia sin causa. Necesitará entregar un aviso por escrito, documentar la entrega, luego solicitar el desalojo si no desocupa voluntariamente. Redacte el aviso. Víctor preparó el documento esa semana. Era formal, legalmente preciso. Aviso de terminación de tenencia. Con vigencia desde el 1 de abril, Adrián tenía 60 días para desalojar las instalaciones, sin causa requerida según la ley del Estado. Propietario ejerciendo sus derechos. El 1 de abril, conduje hasta mi casa a las 10 de la mañana. El coche japonés de Adrián no estaba. Estaría en el trabajo. La camioneta de lujo de Valeria estaba en la entrada. Llamé a mi propia puerta principal. Valeria respondió, la confusión cruzando su rostro. «Roland, ¿qué estás?» «Estoy entregando un aviso legal». Le entregué el sobre. 60 días para desalojar. Tú y Adrián deben estar fuera para el 1 de junio. Ella miró fijamente el sobre. ¿Desalojar? Esta es la casa de Adrián. Esta es mi casa. La compré hace 23 años. La pagué hace 12 años. Adrián ha vivido aquí gratis con mi permiso, el cual ahora estoy retirando. Su rostro se puso blanco. No puedes simplemente echarnos. Tenemos derechos. Tienes 60 días. Lee el aviso. Explica todo. Me di la vuelta para irme. Estás cometiendo un error. Su voz se elevó. Arturo luchará contra esto. Miré hacia atrás. El dinero de Arturo no pudo anular el testamento. No impedirá que el dueño de una propiedad reclame su propia casa. 1 de junio. Estén fuera. Caminé hacia mi coche. Fotografié la casa y mi visita. Anoté la hora y la fecha. Documentación. Víctor presentó la acción de retención ilícita a mediados de abril. Exactamente como se requería cuando Adrián y Valeria no respondieron al aviso. El tribunal programó una audiencia para mediados de mayo. La audiencia fue de procedimiento, rápida. Presenté la escritura de propiedad que mostraba la propiedad exclusiva. Mostré documentación de que Adrián nunca había pagado alquiler. No tenía contrato de arrendamiento. Ocupaba solo con permiso verbal. Presenté el aviso de desalojo entregado el 1 de abril. El nuevo abogado de Adrián, de un bufete diferente, menos costoso que Gómez y Asociados,
Argumentó que 8 años de ocupación creaban alguna forma de derecho de inquilino. El juez Ramos lo rechazó de inmediato, sin contrato de arrendamiento, sin alquiler, sin documentación de ningún acuerdo de alquiler. Esto es ocupación permisiva, que el propietario puede terminar. El aviso de 60 días fue adecuado. Ordeno a los inquilinos que desalojen antes del 1 de junio, o se enfrentarán a un desalojo forzoso. Adrián se sentó, rígido, en su asiento. Valeria no estaba presente. Probablemente no podía enfrentar otra derrota en el tribunal. Afuera, Adrián se me acercó en el estacionamiento. ¿A dónde se supone que vayamos? Abrí la puerta de mi coche. Eso no es asunto mío. No podemos pagar el primer mes y el último mes de alquiler en un lugar decente. No con el dinero del pago inicial, ido a los abogados de Arturo. Tuviste 8 años de vivienda gratuita para ahorrar dinero. No ahorraste nada. Esas son tus elecciones, Adrián. Vive con ellas. ¿Estás disfrutando esto? ¿Viéndonos sufrir? Lo miré a los ojos. No lo estoy disfrutando. Lo estoy implementando. Hay una diferencia. Me alejé conduciendo. En mi espejo retrovisor, Adrián estaba de pie en el estacionamiento, derrotado. Los días se arrastraron hacia el 1 de junio. Escuché a través de canales indirectos. Un colega conocía a alguien que conocía a la hermana de Valeria, que habían encontrado un apartamento de 2 dormitorios apretado en un vecindario menos deseable. Alquiler, $2,200 mensuales. No más asistencia para el pago inicial de Arturo. Aparentemente, se había cansado de financiar sus pérdidas legales. El 1 de junio llegó en domingo. Conduje hasta la casa al mediodía. Un camión de mudanzas estaba en la entrada, casi vacío. Adrián y Valeria estaban sacando las últimas cajas. Aparqué en la calle y esperé. Dejé que me vieran observar. Dejé que entendieran que esto era real. Final. Ejecutado. El camión de mudanzas partió a las 2. El coche japonés de Adrián lo siguió. La camioneta de lujo de Valeria se fue minutos después. Esperé otra hora, luego me acerqué a la casa. La puerta principal estaba sin llave. Adentro, la casa estaba vacía excepto por marcas de roces en los pisos, agujeros de clavos en las paredes, las huellas fantasmales de los muebles en la alfombra. Se habían llevado todo. No habían dejado nada. Caminé por cada habitación. El dormitorio donde Adrián había dormido durante 8 años. La cocina donde Valeria había cocinado comidas en mi casa sin apreciación. La sala de estar donde habían construido su vida sobre mi generosidad, mientras aprendían a despreciarme. En el dormitorio principal, encontré una nota en el suelo. La letra de Adrián. Ganaste. ¿Estás feliz ahora, Adrián? La recogí. La leí 2 veces. Luego la guardé en mi bolsillo. No estaba feliz. La felicidad no era el objetivo. La justicia era el objetivo. Las consecuencias eran el objetivo. Enseñar que la vivienda gratuita y la riqueza heredada no eran derechos, sino privilegios que podían ser retirados. Cerré todas las puertas con llave. Revisé todas las ventanas. La casa estaba segura, vacía, mía de nuevo. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Víctor. Confirma que están fuera. La propiedad es tuya. Bien hecho. Me quedé en el porche delantero, llaves en mano. 8 años de vivienda gratuita terminaron con una orden judicial. Adrián lo había llamado cruel. Yo lo llamé consecuencias. En algún lugar de la ciudad, Adrián y Valeria estaban desempacando en cualquier apartamento que pudieran pagar con poco aviso. El dinero de Arturo se había agotado después de 2 derrotas legales. Tendrían que arreglárselas con sus propios ingresos ahora, pagar su propio alquiler, construir su propia seguridad sin un suegro rico o un padre generoso al que habían aprendido a apreciar demasiado tarde. Subí a mi coche y conduje de regreso a mi apartamento. La casa era mía de nuevo. La herencia estaba asegurada. Las batallas legales habían terminado. A Adrián no le quedaba nada que tomar, nada que impugnar, nada que esperar. Había pasado 20 años enseñándole independencia, 8 años dándole ventajas, 3 meses mostrándole las consecuencias. La educación estaba completa. Pasaron 3 semanas después de la audiencia de desalojo. Se acercaba la fecha límite del 1 de junio. Mantuve mi rutina, esperando ver si Adrián y Valeria se irían voluntariamente
o requerirían la intervención del alguacil. Luego, un martes por la noche a finales de mayo, sonó el intercomunicador de mi apartamento. No esperaba a nadie. ¿Sí? Papá, soy yo. La voz de Adrián llegó a través del intercomunicador, apagada. ¿Puedo subir? Por favor. Solo 10 minutos. Consideré negarme. Presioné el botón en su lugar. ¿Por qué? Porque necesito hablar contigo. Cara a cara. No a través de abogados. Solo nosotros. Hice una pausa. Luego le abrí. Adrián apareció en mi puerta con aspecto disminuido. Ropa gastada, ojos cansados, hombros encorvados hacia adentro. Este no era el hombre de la cena familiar. Se quedó en mi puerta, sin asumir que podía entrar. Tienes 10 minutos. Me hice a un lado. Entró lentamente, permaneció de pie cerca de la entrada. Me crucé de brazos. Mantuve la distancia. Encontramos un apartamento. Comenzó. $2,200 al mes. Es pequeño, pero es lo que podemos pagar ahora. El problema es que no está listo hasta mediados de junio. Necesitamos 2 semanas más. Tuviste 60 días. Elegiste esperar hasta que se acercara la fecha límite. Estábamos tratando de encontrar algo mejor. Todo cuesta más de lo que esperábamos. ¿Los honorarios legales de luchar contra mí? Se miró las manos. Agotaron nuestros ahorros. Esas fueron sus elecciones. Una mala planificación financiera no me obliga a extender los plazos. Adrián asintió lentamente. Arturo nos dio $50,000, pero no dará más. Está furioso por las derrotas judiciales. Dijo que eres demasiado terco y que ahora estamos solos. Me permití una leve sonrisa. Intentó comprar una solución. Cuando eso falló, retiró el apoyo. Suena familiar. Asistencia condicional basada en el éxito. ¿Qué se siente estar en el lado receptor? Entendido. La voz de Adrián era baja. ¿Qué hay de Valeria? ¿Cómo está manejando esto? Su expresión se ensombreció. Me culpa de todo. Dice que debería haber sabido que tenías dinero, que debería haber arreglado esto. Me llama fracasado. Diariamente. Esas son las mismas palabras que ella usó sobre mí en la cena familiar. No dijiste nada entonces. Ahora entiendes lo que cuesta el silencio. Lo entiendo. Demasiado tarde. Pero lo entiendo. Nos quedamos en silencio. Fuera de mi ventana, el tráfico nocturno de la ciudad zumbaba. Adrián cambió su peso. Exhausto. No estoy pidiendo perdón, dijo finalmente. No te estoy pidiendo que cambies el testamento. Estoy pidiendo 2 semanas. Eso es todo. Solo 14 días más. Te di 8 años. Esos son 4,176 días de vivienda gratuita. Estás pidiendo 14 más. La respuesta es no. Papá, por favor. La orden judicial dice 1 de junio. Esa fecha límite se mantiene. Estén fuera para entonces, o el alguacil la hará cumplir. Esta conversación ha terminado. Adrián me miró directamente por primera vez. Vine aquí sabiendo que probablemente dirías que no. Vine de todos modos porque tenía que intentarlo. No por la casa o el dinero. Entiendo que eso se ha ido. Solo para ver si quedaba algo entre nosotros que valiera la pena salvar. La cena familiar respondió a esa pregunta. Él asintió, se movió hacia la puerta. Su mano descansaba en el pomo. Por si sirve de algo, lo siento. No por perder el dinero. Por decepcionarte. Si hubieras mostrado esta conciencia en la cena familiar, nada de esto habría sucedido. Lo sé. Pero no lo hice. Y ahora estoy viviendo con ello. Sí, así es. Adiós, Adrián. Se fue sin decir otra palabra. Me quedé junto a la puerta cerrada, escuchando sus pasos desvanecerse por el pasillo. Luego caminé hacia mi ventana, lo vi emerger a la calle de abajo, subir a su coche japonés. Se quedó sentado allí un largo momento antes de arrancar el motor. Cerré la cortina. Durante los siguientes días pasé por la casa, ocasionalmente, no acosando, verificando. Aparcaba a una manzana de distancia. Observaba durante 10 minutos. Notaba el progreso. Camión de alquiler el miércoles. Cajas cargadas el jueves. Muebles sacados el viernes. El 30 de mayo, observé desde mi coche cómo Adrián y Valeria hacían los últimos viajes. Valeria cerraba el maletero de golpe repetidamente. Sus movimientos bruscos por la ira.
Adrián se movía mecánicamente, cargando cajas sin expresión. No me vieron observar. Por la noche, el camión se había ido. El 30 de mayo, mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Adrián. Estamos fuera. La casa está vacía. Las llaves están en la encimera de la cocina. Escribí una sola palabra. Recibido. No hubo respuesta. No era necesaria. El 1 de junio llegó en domingo. Conduje hasta la casa al mediodía. Entré con mi llave original. Las llaves que Adrián mencionó yacían en la encimera de la cocina. 2 copias, etiquetadas con una etiqueta de ferretería. Caminé por las habitaciones vacías. Marcas de roces en los pisos, agujeros de clavos en las paredes, hendiduras en la alfombra donde los muebles habían estado durante 8 años. La arquitectura fantasma de su vida en mi espacio. En el dormitorio principal, encontré algo que habían olvidado. Una pequeña foto enmarcada caída detrás de donde había estado la cómoda. Adrián y Valeria el día de su boda hacía 7 años. Jóvenes, esperanzados, seguros de su futuro. La recogí. La estudié por un momento. Luego la dejé en el alféizar de la ventana. Ya no era asunto mío. Cerré todas las puertas con llave. Revisé todas las ventanas. La casa estaba segura, vacía, mía de nuevo. Afuera, me quedé en el porche. Llaves en mano. 8 años de ocupación terminados. Adrián había enviado un mensaje de texto de cumplimiento. Se mudó sin la intervención del alguacil. Se fue en silencio. La educación estaba completa. Las consecuencias entregadas. La justicia alcanzada. Subí a mi coche y conduje de regreso a mi apartamento. Detrás de mí, la casa permanecía vacía, esperando lo que viniera después. En algún lugar de la ciudad, Adrián y Valeria desempacaban en su apartamento apretado. Se adaptaban a pagar el alquiler. Aprendían a vivir sin las ventajas que habían dado por sentadas. Eso tampoco era asunto mío. Había pasado 20 años enseñándole a Adrián independencia. 8 años dándole oportunidades. 6 meses mostrándole las consecuencias. La lección había terminado. Si aprendía de ella era su elección ahora, no la mía. Aparqué en el garaje de mi apartamento. Subí en el ascensor, abrí la puerta. Adentro, todo estaba exactamente como lo había dejado. Mi espacio, mi paz, mi vida, sin ser perturbada por personas que habían aprendido a valorar la riqueza por encima del carácter. Preparé la cena, comí en mi pequeña mesa, y sentí algo que no había sentido desde antes de la cena familiar. Satisfecho. No feliz. No triunfante. Simplemente terminado. La historia había llegado a su conclusión natural. Junio dio paso a julio. Volví a mi rutina de trabajo completa en la OAG. Completé las auditorías trimestrales que había estado gestionando. Preparé informes para la supervisión del Congreso. Mis colegas no notaron nada diferente en mí. Era el mismo auditor senior que había sido durante décadas. Metódico. Exhaustivo. Confiable. La casa permaneció vacía durante junio mientras consultaba con un agente inmobiliario. El valor de mercado se había mantenido estable en $650,000. La puse en venta a principios de julio y se vendió en 3 semanas. Comprador en efectivo, sin complicaciones. Los costos de cierre me dejaron $640,000. Nunca volví a visitar la casa después del 1 de junio. El agente se encargó de todo. Inspecciones, reparaciones, decoración, visitas. Cuando se cerró la venta a finales de julio, firmé los documentos en la oficina de Víctor Pérez. Acepté el cheque y completé la transacción sin ver la propiedad. El dinero se transfirió a mi cuenta. $640,000 que nunca llegarían a Adrián. Había decidido semanas antes a dónde irían. La Fundación de Educación de la ciudad ocupaba un modesto edificio de oficinas en un distrito céntrico. Programé una reunión con su directora, Marta Campos, para principios de agosto. Señor, gracias por venir. Me estrechó la mano cálidamente. Su consulta sobre la donación fue intrigante. Había esbozado mi intención en el correo electrónico inicial. Ahora lo expliqué completamente. Estoy donando las ganancias de la venta de una propiedad. $640,000. Quiero que se use para becas universitarias para estudiantes de familias de bajos ingresos.
Financiación completa de 4 años para tantos estudiantes como la cantidad permita. La expresión de Marta cambió de interés profesional a sorpresa genuina. Eso es notablemente generoso. ¿Puedo preguntar qué inspiró esto? Creo en dar oportunidades a los jóvenes que las apreciarán, estudiantes que entienden el valor de la educación porque han tenido que luchar por ella. Ella asintió lentamente. Podríamos financiar aproximadamente 15 becas completas con esta cantidad. 4 años cada una. Matrícula, libros, gastos básicos de manutención en universidades públicas del Estado. 15 vidas cambiadas. Eso es suficiente. Trabajamos en los detalles durante la siguiente hora. La fundación gestionaría la selección y distribución de las becas. Mi nombre permanecería confidencial. Sin publicidad, sin reconocimiento. Las becas se otorgarían basándose puramente en la necesidad y el mérito. ¿Le gustaría recibir actualizaciones sobre los beneficiarios?, preguntó Marta. Muchos donantes disfrutan viendo el impacto. No. Confío en su juicio para seleccionar estudiantes meritorios. Más allá de eso, no necesito saber. Ella me estudió con curiosidad. Esto es inusual. La mayoría de los grandes donantes quieren participación o reconocimiento. No soy como la mayoría de los donantes. El dinero tiene un propósito ahora. Eso es reconocimiento suficiente. Firmé los papeles de la donación, transferí los fondos y me fui con un simple recibo. $640,000. Redirigidos de un hijo que había desperdiciado ventajas a 15 estudiantes que se las habían ganado. La carta llegó 3 semanas después. Reconocimiento formal de la fundación. 15 becas financiadas. Nombres omitidos según mi solicitud, pero se incluían breves descripciones. Estudiantes de primera generación en la universidad, supervivientes de hogares de acogida, hijos de padres solteros con múltiples trabajos, jóvenes que entendían la lucha y valoraban la oportunidad. Leí la carta una vez. La archivé en el cajón de mi escritorio y no la volví a mirar. Septiembre trajo la rutina. Trabajo, casa, el ritmo tranquilo que prefería. No supe nada de Adrián, ni llamadas, ni mensajes de texto, ni cartas. El silencio era mutuo y apropiado. A través de canales indirectos, me enteré de fragmentos. El amigo de un colega conocía a la hermana de Valeria. Adrián y Valeria estaban en su pequeño apartamento, el matrimonio tenso pero intacto. Adrián todavía trabajaba en su empleo de tecnología. Valeria todavía dirigía su estudio de fitness. Pagaban su alquiler, gestionaban sus facturas. Vivían sin redes de seguridad ni benefactores ricos. Estaban aprendiendo lo que realmente significaba la independencia. No sentí satisfacción al oír esto, ni triunfo, solo la confirmación de que las consecuencias eran reales y se estaban enfrentando. Una tarde a finales de septiembre, estaba sentado en mi escritorio revisando informes de auditoría cuando Marcos se detuvo en mi cubículo. Roland, pareces diferente últimamente. Más asentado, tal vez. Levanté la vista de mi computadora. ¿En serio? Sí. No puedo identificarlo. Pero lo que sea que te estuviera molestando el año pasado, parece resuelto. Algunas situaciones requerían atención. Han sido abordadas. Él asintió, entendiendo que no daría más detalles. Bien por ti, hombre. La vida es demasiado corta para cargar con cargas que no necesitamos. Después de que se fue, consideré su observación. ¿Era diferente? Quizás. Había eliminado relaciones tóxicas, impuesto límites, asegurado que mis recursos sirvieran a propósitos valiosos. El peso de las expectativas decepcionadas se había ido. Volví a mi informe de auditoría. Números alineados, gastos rastreados, fondos federales debidamente contabilizados. El trabajo que había hecho durante 40 años. El trabajo que daba estructura y significado a mi vida. Esa noche, preparé la cena en mi pequeña cocina. Comí en mi pequeña mesa. Vi las noticias brevemente. Luego leí revistas financieras hasta la hora de dormir. La misma rutina que había mantenido durante décadas, pero más limpia ahora. Sin llamadas de Adrián pidiendo favores. Sin actuación de pobreza para enseñar lecciones. Sin esperar un desarrollo de carácter que nunca llegó. Solo mi vida, vivida en mis términos, según mis valores. La historia que la gente contaría, si alguien la contara, sería simple. Un auditor,
de 64 años, había tomado decisiones sobre su patrimonio. Esas decisiones se ejecutaron legalmente, fueron ratificadas por los tribunales y resultaron en contribuciones caritativas que beneficiaron a jóvenes meritorios. Limpio, profesional, basado en principios. La historia que Adrián contaría, si la contaba, sería diferente, pero esa narrativa no era mía para controlarla ni preocuparme por ella. Le había dado 20 años de ventajas ocultas, 8 años de vivienda gratuita, múltiples oportunidades para demostrar carácter. Me había mostrado quién era. Había respondido en consecuencia. Las cuentas estaban saldadas, las cuentas ajustadas, la auditoría completa. Octubre llegó con lluvia temprana. Caminaba al trabajo cuando el tiempo lo permitía. Conducía cuando no. Mantenía mi rutina. La casa era ahora el hogar de otra persona. Mi testamento estaba archivado con Víctor Pérez, legalmente sólido, probado en tribunales. 15 estudiantes comenzarían la universidad el próximo otoño, con financiación completa. Todo lo que me había propuesto lograr estaba hecho. Cerré mi portátil una noche, habiendo terminado el trabajo del día desde casa. Fuera de mi ventana, las luces de la ciudad brillaban en la húmeda oscuridad. En algún lugar de esta ciudad, mi hijo luchaba con las consecuencias que se había ganado. En algún otro lugar, 15 jóvenes se preparaban para las oportunidades que se les habían dado. No sentía necesidad de saber más que eso. Mañana traería más auditorías, más informes, más rutina. Eso era exactamente lo que quería. La historia había terminado. La justicia se había hecho. El resto era simplemente vivir. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.